¿Y si el mismísimo fundamento del poder ruso, su petróleo, se está convirtiendo en el arma que lo destruye? Porque en el corazón de Crimea, el centro energético del imperio arde. Literalmente, llamas tan altas que los satélites pueden verlas desde la órbita. Un símbolo del colapso de Rusia y de la creciente desesperación de Putin. Mientras el humo de los depósitos petroleros en llamas cubre Crimea, la maquinaria propagandística del Kremlin se descontrola. El hombre que una vez fue temido por su férreo control sobre los mercados energéticos, ahora está aterrorizado. Aterrorizado de que el próximo misil ucraniano no solo pueda destruir otra refinería, sino acabar con su régimen por completo. Y en medio de este caos, Putin vuelve a recurrir a su arma favorita, las amenazas nucleares. Pero esta vez, sus palabras suenan menos a poder y más a pánico. En los últimos días, Ucrania ha lanzado una implacable oleada de ataques de precisión en el corazón de Crimea, territorio ruso. Y esta vez, han golpeado donde más duele: los centros de transporte y almacenamiento de petróleo. El complejo petrolero de Feodosia, una de las mayores instalaciones de combustible que Rusia controla en la península, quedó envuelto en un voraz incendio tras ser atacado por tercera vez. Las explosiones fueron tan intensas que iluminaron el cielo nocturno de Crimea, y posiblemente más allá. Los canales locales rusos no pudieron ocultarlo. Videos inundaron Internet, mostrando gigantescas bolas de fuego, incendiando tanques de petróleo, y a bomberos rusos impotentes viendo cómo se desintegraba su fuente vital de energía. El Comando Estratégico de Ucrania confirmó los ataques, declarando que Crimea sigue siendo una zona letal para los ocupantes. 3 instalaciones rusas distintas, un puerto petrolero, una central eléctrica y una subestación eléctrica, fueron atacadas en una sola noche. Estos no fueron ataques al azar. Esto formaba parte de una campaña clara y sistemática para asfixiar la península, para imposibilitar que Rusia mantuviera su maquinaria bélica. Pero esto no es solo otra explosión, es guerra económica. Un asedio silencioso. Ucrania no solo está recuperando territorio, está cortando las arterias que mantienen viva la guerra de Putin. Durante más de 2 décadas, Vladimir Putin construyó un imperio basado en una sola arma: el petróleo. Con cada barril exportado, Rusia compraba poder, influencia y silencio. Pero lo que alguna vez fue la fuente de su fuerza, hoy se está convirtiendo en su mayor debilidad. Las sanciones, el aislamiento financiero, la caída en la demanda mundial y la transición energética global han cambiado las reglas del juego. El Kremlin, que alguna vez dictó el precio del gas y del miedo, ahora lucha por mantener su propio equilibrio interno. Este video no trata solo del petróleo ruso, trata de cómo los pilares del poder moderno: energía, economía y control pueden transformarse en arenas movedizas cuando el mundo decide cambiar de rumbo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Lo que alguna vez fue una fortaleza geopolítica se está derrumbando desde adentro, y el costo de ese derrumbe podría ser el fin de una era. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que las noticias no cuentan toda la historia. Aquí intentamos mirar lo que hay detrás de los discursos oficiales y las cifras manipuladas. Por eso, tu participación es vital. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video, no solo para apoyar el contenido, sino para ayudar a construir una comunidad que analiza el poder sin miedo, con argumentos y perspectiva. Comenta abajo, ¿crees que el petróleo será el principio del fin de Putin o logrará adaptarse, como siempre, a los giros del destino? Tu opinión puede abrir un debate que los medios evitan tener. Y si este video te ayudó a entender mejor el tablero global, no lo guardes solo para ti. Compártelo. El mundo está entrando en una nueva era energética. Lo que hoy le sucede a Rusia podría repetirse en otras potencias. El fin del poder de Putin no es solo el fin de un líder, es el inicio de una transición mundial. Suscríbete y únete a esta comunidad que quiere comprender el cambio antes de que sea demasiado tarde. Cada tanque que arde en Crimea empuja la economía rusa al borde del colapso. Incluso soldados y civiles rusos reconocen ahora que Crimea ya no es segura. Es una bomba de tiempo bajo el control de Moscú. La destrucción de la planta de Feodosia es simbólica. Por allí fluían miles de millones de dólares en petróleo refinado hacia los mercados globales. Perderla por tercera vez no es solo un revés, es una herida abierta en el tejido económico de Rusia. Y mientras arden los incendios, algo más se derrumba en la propia Rusia.
El mito del combustible barato, lo único que Putin prometió proteger a toda costa. Durante décadas, el pacto tácito entre el Kremlin y su pueblo fue simple: silencio a cambio de combustible barato. Pero ese pacto se ha esfumado. En un intento desesperado, Putin firmó un decreto que pone fin al subsidio a los combustibles en Rusia. Los pagos gubernamentales que durante años mantuvieron artificialmente bajos los precios internos de la gasolina. Hasta ahora, cada vez que subían los precios globales, Moscú compensaba a las petroleras por vender combustible barato en Rusia. Eso se acabó. Se acabó la compensación. Se acabó el colchón. Los pagos están congelados hasta mayo de 2026, lo que significa que los precios de los combustibles en toda Rusia están a punto de dispararse. ¿La ironía? La autodenominada superpotencia energética ya no puede permitirse ofrecer energía barata a su propia población. Esto no es solo una decisión económica, es un suicidio político. Porque para los rusos de a pie, los precios de los combustibles son sagrados. Si suben, se corre el riesgo de disturbios. Así fue exactamente como empezó la crisis de 1980 en Venezuela. Y los paralelismos son inquietantes. ¿Recuerdan Venezuela? Una nación con enormes reservas de petróleo. Y sin embargo, sus ciudadanos hacían colas kilométricas para conseguir gasolina. Ahora Rusia, con las mayores reservas del mundo, está siguiendo el mismo camino. Corrupción, incompetencia y colapso. Y esta es la cruda realidad. Los regímenes autoritarios no pueden mantener economías petroleras indefinidamente. Cuando las guerras agotan las arcas públicas y la propaganda reemplaza a la administración, los pozos no se secan. Pero el dinero sí. Mientras Rusia se desangra, la OPEP se regocija. El cartel petrolero mundial ha aumentado discretamente la producción en más de 2 millones de barriles diarios desde abril, arrebatándole a Rusia la cuota de mercado que antes dominaba. Los barriles adicionales de la OPEP equivalen ahora a aproximadamente una cuarta parte de toda la producción rusa. Cada refinería que Ucrania destruye, cada sanción que asfixia a Moscú, abre nuevas puertas para que los países de la OPEP, e incluso Estados Unidos, capturen esa cuota de mercado perdida. Es una cruel ironía del destino. Los países a los que Putin ridiculizó como títeres de Occidente, ahora venden petróleo a sus antiguos clientes a precios exorbitantes. Rusia no solo está perdiendo sus refinerías, sino también su relevancia. Y mientras Putin canaliza cada rublo hacia su guerra, la verdadera tragedia se desarrolla en su propio país. En las regiones industriales de Rusia, desde el krai de Primorie hasta Kbas, comunidades enteras se desmoronan. En una escena estremecedora, más de 60 trabajadores de una central eléctrica subieron a un tejado y amenazaron con suicidarse. Llevaban meses sin cobrar. Afirmaron que preferían morir antes que seguir viviendo bajo las promesas vacías del régimen. No hay sindicatos, no hay protestas, solo desesperación. Estos hombres no son revolucionarios, son víctimas de un sistema que prioriza la lealtad sobre la competencia y el control sobre la vida. En la Rusia de Putin, incluso la supervivencia tiene un precio, y este sube más rápido que la gasolina. Y en medio de este creciente caos, la paranoia de Putin ha alcanzado niveles extremos. Sabe que el próximo envío de armas a Ucrania podría acabar con todo, no solo con la guerra, sino con el propio imperio petrolero ruso. Los informes sugieren que el Kremlin está en pánico ante la posible transferencia de misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania. Si Kiev los recibe, todas las principales refinerías de petróleo rusas se convertirán en objetivos, y cuando el petróleo deje de fluir, también lo hará el poder de Putin. Putin construyó su reinado sobre una promesa. Rusia nunca volvería a ser débil, pero esa promesa dependía de un combustible que ya no sostiene el fuego del poder. El petróleo ruso, antes símbolo de fortaleza, hoy se convierte en su propio enemigo. La economía se agrieta, los aliados se distancian, y el Kremlin enfrenta una tormenta perfecta. Sanciones internacionales, corrupción interna y una población cada vez más cansada de pagar el precio de la guerra y el aislamiento. Lo que estamos viendo es un cambio de ciclo. El modelo que sostuvo a Rusia durante 20 años está llegando a su límite, y cuando la energía que mueve un imperio se agota, el poder se derrumba desde dentro. Los oleoductos ya no son rutas de influencia, sino cadenas que atan a un país a un pasado que el mundo intenta dejar atrás. Si llegaste hasta el final de este video, significa que te interesa más que un titular superficial. Aquí no hablamos de rumores, sino de causas profundas.
economía, energía, política global. Por eso, te invito a suscribirte y ser parte de esta comunidad que busca entender, no solo mirar. Comenta tu visión. ¿Está Putin realmente acorralado o tiene aún cartas por jugar? Tus ideas alimentan el debate que enriquece cada nuevo episodio. Y si crees que más personas deberían saber lo que realmente está ocurriendo detrás de los discursos oficiales, comparte este video. La geopolítica no se detiene, y lo que hoy sucede en Rusia afectará al mundo entero, desde los precios del gas en Europa hasta las alianzas militares que redefinirán el siglo XXI. No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete, comenta y comparte. Porque el poder cambia de manos todos los días, y entender cómo sucede es la mejor forma de prepararte para lo que viene. Este temor explica las últimas amenazas del dictador. Una vez más, la televisión estatal rusa y los funcionarios han recurrido al mismo discurso manido, advirtiendo sobre consecuencias nucleares si Occidente se atreve a armar aún más a Ucrania. El mensaje es claro: no les den alcance, porque alcance significa destrucción de oleoductos, refinerías, terminales y la ilusión de control. Durante 2 años, la retórica nuclear de Putin ha sido una cortina de humo para ocultar su debilidad. Cada vez que Ucrania recibe nuevas armas, ya sean Javelins, HIMARS o F-16, el Kremlin clama por la Tercera Guerra Mundial. Y sin embargo, el mundo sigue girando y Rusia continúa perdiendo. Incluso Alexander Lukashenko, el autodenominado Führer de la patata de Bielorrusia, está entrando en pánico. Sus diatribas televisadas instan a Ucrania a rendirse de inmediato, insistiendo en que la resistencia continua destruirá a ambas naciones. Pero tras la bravuconería subyace el miedo. Lukashenko sabe que si Putin cae, él será el siguiente. Durante décadas, ha encarcelado, torturado y asesinado a opositores políticos. Sin la protección de Moscú, su régimen no sobrevivirá ni una semana. Por lo tanto, sus desesperadas súplicas para presionar a Kiev no buscan la paz, sino la supervivencia. Cada día que Crimea arde, tanto Minsk como Moscú se acercan peligrosamente a un ajuste de cuentas. Y aquí viene lo aterrador. Putin se está quedando sin opciones. Ha agotado las reservas de Rusia, perdido sus mercados europeos, enemistado a sus aliados y visto cómo la OPEP y China explotan su debilidad. ¿Qué sucederá cuando el petróleo deje de financiar la guerra? Entonces los dictadores harán lo que siempre hacen: amenazar al mundo. Y eso es precisamente lo que está sucediendo ahora. El último decreto de Putin y las extrañas declaraciones públicas de Medvedev no son señales de confianza, sino gritos de pánico. Dmitry Medvedev, otrora presidente títere y ahora reducido a un mero mensajero, ha comenzado a lanzar vagas amenazas contra Estados Unidos e incluso contra el propio Donald Trump. En una declaración surrealista, advirtió que suministrar misiles avanzados a Ucrania podría tener consecuencias nefastas para todos, especialmente para Trump. Para el liderazgo ruso, esto va más allá de la diplomacia. Es un delirio. La amenaza de Medvedev se produjo justo cuando Trump estaba de gira por Oriente Medio, reuniéndose con líderes y atribuyéndose el mérito de acuerdos de paz anteriores. El momento elegido por Moscú no podría haber sido peor. Incluso dentro de Rusia, Medvedev es objeto de burla. Su visita a Corea del Norte terminó en humillación. Según se informa, Kim Jong-un se reunió con él durante apenas 10 minutos, tratándolo no como a un igual, sino como a un recadero del Kremlin. En eso se ha convertido Rusia, un socio menor de un país con una de las economías más pequeñas del mundo. Hace una década, Moscú gozaba de respeto en el escenario mundial. Ahora, sus líderes son objeto de burla en Pyongyang. Rusia se ha transformado en lo que los analistas denominan un estado vasallo, dependiente de Corea del Norte para municiones, de Irán para drones y de China para el comercio. Para una nación que alguna vez se consideró una superpotencia, es la humillación suprema. En Rusia, la propaganda sigue derrumbándose bajo su propio peso. Russian media still insists is days away from surrender. Brings otra explosión, otra refinería en llamas, otro tren descarrilado. Los canales estatales del Kremlin muestran desfiles y promesas. Las redes sociales muestran humo negro sobre Crimea. La realidad se impone, y no está del lado de Putin. Y mientras la economía rusa arde, también lo hace su alma. En las regiones ocupadas,
Las tropas rusas han convertido la guerra en sadismo, lo que los ucranianos ahora llaman safaris humanos. Es tan horripilante como suena. Los operadores de drones rusos, a menudo jóvenes que crecieron con videojuegos, usan drones FPV para cazar civiles por diversión. Acechan a ciclistas, madres en paradas de autobús, incluso niños haciendo recados. Para ellos, es entretenimiento. Para los ucranianos, es terror diario. Una víctima reciente, Ruslana Morozova, fue asesinada mientras trabajaba en su pequeña tienda en Nikopol. Su muerte es una de las decenas que se producen cada semana, ya que los rusos usan drones baratos para asesinar a civiles desarmados. Estos no son errores de campo de batalla, son crímenes sistemáticos, deliberados y monstruosos. Y los perpetradores se graban riendo. Pero la historia tiene buena memoria. Llegará el día en que esos mismos rostros, captados hoy por las cámaras, volverán a aparecer en los tribunales, en los juicios, ante la justicia. Los investigadores ucranianos lo están documentando todo. Cuando termine la guerra, su búsqueda de justicia hará que incluso el Mossad parezca inofensivo. Cada piloto de drones, cada comandante, cada propagandista, ninguno será olvidado. Mientras tanto, la maquinaria propagandista rusa sigue clamando sobre amenazas existenciales, afirmando que cualquier movimiento occidental podría desencadenar una guerra nuclear. Pero la verdad es más simple. El Kremlin está aterrorizado de que Ucrania finalmente obtenga los medios para atacar profundamente, para destruir lo que queda de la industria petrolera rusa, porque sin petróleo no hay dinero, sin dinero no hay guerra, y sin la guerra no hay Putin. Esa es la ecuación que lo atormenta cada noche. Por eso está drenando el presupuesto de Rusia, suspendiendo subsidios y suplicando lealtad a oligarcas que ya planean su salida. Su pesadilla no son los tanques de la OTAN en la Plaza Roja, son los propios rusos sublevándose cuando ya no puedan permitirse conducir, comer o sobrevivir. Cada explosión en Crimea no es solo una pérdida de infraestructura, es una chispa en el polvorín de la economía rusa que se derrumba. Y si la crisis del combustible se extiende, esas chispas podrían encender algo mucho más letal, la revolución. Por ahora, el Kremlin oculta la verdad tras canciones patrióticas y desfiles orquestados, pero millones de rusos ya la sienten. En las gasolineras, con los bolsillos vacíos y en el silencio de los salarios impagos, saben que algo se está rompiendo. Y mientras el mundo observa las llamas en Feodosia, no es solo el petróleo lo que arde, es la ilusión de una Rusia estable. Mientras Putin despotrica sobre represalias nucleares, el mundo debería comprender el verdadero significado de sus palabras. No son amenazas de fuerza, son gritos de debilidad. Un intento desesperado por ocultar la realidad. La guerra que él inició está devorando el imperio que construyó. Ucrania está desmantelando la economía rusa poco a poco. La OPEP se ha apoderado de sus mercados. Sus aliados lo humillan. Sus ciudadanos no reciben su salario. Sus soldados están desmoralizados. Y sus rivales en el extranjero se burlan de cada uno de sus movimientos. La industria petrolera que una vez financió sus guerras se derrumba en tiempo real bajo el peso de los misiles ucranianos, la competencia global y su propia mala gestión. Y al final, el mismo petróleo que hizo poderoso a Vladimir Putin podría ser lo que lo destruya. Porque cuando se apaguen los incendios en Crimea, lo que quedará no será la victoria, sino cenizas. Lo que acabas de ver no es solo un capítulo más en la historia de Rusia. Es el principio del fin de un ciclo que comenzó con fuego, petróleo y ambición. Putin, el hombre que desafió a Occidente, construyó su poder sobre el oro negro del subsuelo ruso, pero el mismo combustible que impulsó su ascenso hoy alimenta su caída. Los oleoductos que conectaban el imperio con el mundo ahora se están cerrando uno a uno, y con ellos, la influencia que alguna vez lo convirtió en una figura intocable. La historia nos enseña que ningún poder es eterno. Los imperios no caen en un día, caen en silencio, mientras sus cimientos se corroen desde adentro. Rusia está viviendo ese silencio ahora mismo. Los números oficiales ocultan la crisis real. Las victorias militares ya no se traducen en estabilidad, y el mundo que alguna vez dependió del petróleo ruso está encontrando nuevas fuentes de energía y nuevos aliados. Pero la pregunta es, ¿será este realmente el fin del poder de Putin, o solo una metamorfosis antes de su próximo movimiento? Aquí, en este canal, analizamos las sombras del poder, las decisiones que cambian el rumbo de la historia y los silencios que los medios ignoran.
Si te interesa comprender los patrones ocultos detrás de las grandes potencias, suscríbete ahora. Cada video es una pieza del rompecabezas que explica cómo se mueve el mundo y quién lo mueve. Comenta tu hipótesis. ¿Crees que Putin caerá por el petróleo o usará la crisis para consolidar un nuevo tipo de dominio? Tu comentario no es solo una opinión, es parte del análisis colectivo que hacemos juntos. Y antes de irte, comparte este video. Porque mientras más personas entiendan cómo el petróleo se volvió contra su dueño, más claro será el futuro que se avecina. Suscríbete, comenta y comparte. El poder cambia, los imperios caen, pero el conocimiento permanece. Y aquí, juntos, vamos a descifrarlo.